Buenas tardes. El Instituto Panameño de Tributaristas les da la bienvenida al panel Análisis sobre la obligatoriedad de actualización del RUT. Resoluciones 201-4984 del 12 de julio del 22 y la resolución 201-4393 del 21 de junio del 2022. Doy el pase a nuestra presidenta, la licenciada Edith Quiroz Bonet, para que les dé la bienvenida. Buenas tardes a todos. El Instituto Panameño de Tributaristas le da la bienvenida a este panel que hemos conformado con dos expertos en la materia, el magíster Jonathan Pacheco y la magíster Giovanna Bernal. Nuestro interés es que ustedes se actualicen y se mantengan siempre educados e informados en materia tributaria. Y quería pues comentarles que pues esto del tema del registro único de contribuyentes nace con la ley 76 de 1976, que es la ley que establece también la facturación en Panamá, y que en ese momento cuando se creó esta ley se hablaba de la obligatoriedad de la inscripción del RUC ante la Dirección General de Ingresos. En ese momento se hacía a través de formularios. Algunos que tenemos cierta edad se acordarán que tenemos que llenar un formulario en donde actualizábamos los datos de las empresas. Y a raíz de eso, pues en el año 2005 nace la resolución 201 de 1666, en donde establece que el contribuyente está obligado a informar de cualquier cambio que se da en el RUC. Y después ahí entonces nos vamos hasta el Código de Procedimiento Tributario, que establece que es un deber de todo contribuyente actualizar el RUC y mantener a la empresa siempre actualizada. ¿Y cuál es el principal motivo del RUC? El RUC es conocer cuál es el domicilio fiscal del contribuyente. Y claro, con el Código de Procedimiento Tributario también se crea el domicilio electrónico. Entonces, tienen que tomar esos dos aspectos que son de suma importancia, que a través de la actualización del RUC que hacemos, tenemos un domicilio físico que le estamos diciendo al fisco: aquí me puedes notificar, aquí puedes venirme a pedir documentos, aquí el día de mañana, si yo no cumplo, me pueden allanar. Y tengo un domicilio electrónico que es el por el cual entonces me notifican las famosas resoluciones que nos llegan, que nos dan 5 días, etc. Y también cabe agregar que dentro del Código de Procedimiento Tributario, en el artículo 290, se establecen sanciones con relación al registro único del contribuyente. Estas sanciones son relativas a falsedad de información, cuando no actualizamos a tiempo, que son sanciones que van de 100 balboas a 500 balboas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos estamos pues viendo estas resoluciones que nos han como transformado el mundo, y muchos se preguntarán y que, bueno, ¿pero qué? Me mandan a actualizar el RUC en estos momentos, en el momento de que tengo que hacer algún informe, presentar algún informe, alguna declaración, lo que sea, y nos cambia la vida, porque no podemos seguir haciendo algo en el sistema, que es el medio que se está utilizando actualmente para actualizar el RUC. Y por eso hemos querido compartir el escenario con Jonathan y con Giovanna para hablar este tema que es muy interesante y que necesitamos pues ventilar para saber qué consejo le podemos dar a la administración tributaria con relación a este tema. Entonces, Sebasti, te dejo la palabra para que presentes a los expositores, y bienvenidos a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Edith. Nuestra conferencista, la magíster Giovanna Bernal, socia de Prime Solution Tax and Legal, con experiencia en set-up de sociedades panameñas, fundaciones panameñas y vehículos de otras jurisdicciones, creación e implementación de estructuras óptimas para la inversión en Panamá y protección de patrimonio, tributación local e internacional, servicios migratorios, apertura de cuentas bancarias locales e internacionales, establecimiento de empresas en regímenes especiales como Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico y zonas francas, registro de marcas y permisos sanitarios, compraventas de inmuebles. Licenciada en Contabilidad, Universidad del Istmo, Panamá, 2018-2022,
Posgrado en docencia universitaria, Universidad Santa María la Antigua, Panamá, 2015-2017. Maestría en tributación y gestión fiscal, MT, Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, UNESPA, Panamá, 2010-2011. Maestría en Derecho Mercantil, LLM, Universidad Santa María la Antigua, Panamá, 2008-2010. Maestría en Administración de Empresas Internacional, MBA, National Shen Kong University, Taiwán, 2005-2007. Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, cum laude, Universidad Santa María la Antigua, Panamá, 1999 al 2004. Le acompañará en este panel nuestro conferencista, el magíster Jonathan Pacheco, socio de impuestos de ORG Auditores, con más de 20 años de experiencia profesional en materia de planificación, diagnósticos, auditorías, asesorías, consultas y peritajes tributarios. Adicionalmente, confecciona gestiones y supervisa trámites legales y recursos de defensa para los clientes ante las autoridades tributarias, DGI y TAT. Licenciado en Contabilidad, CPA, de la Universidad de Panamá. Una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina de Panamá. Un posgrado en Alta Gerencia, una maestría en Administración de Negocios con énfasis en bancas y finanzas. Una maestría en Derecho Comercial de la Universidad Latina de Panamá. Una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Latina de Panamá, así como también un posgrado y una maestría en Tributación, título que recibió por la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado UNESPA. Posgrado y maestría en Docencia Superior de ISAE Universidad. Actualmente es profesor de maestría de la Universidad de Panamá en las materias relacionadas con contabilidad y derecho tributario. Se ha desempeñado también como profesor de maestría de la Universidad Interamericana y de maestría en Derecho y licenciatura en Contabilidad en la Universidad Latina de Panamá. También es profesor en la maestría de Derecho Comercial de ISAE Universidad. Damos el pase a la magíster Yomana Bernal para su exposición. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, licenciada Sebasti. Edith, muchas gracias a Lisa por esta invitación. Antes de comenzar, me gustaría ver si es posible, los que me están escuchando, los que son abogados, si pueden poner como una manito o levantar la mano, los que son abogados. Solo para entender un poco, porque estas resoluciones tienen una óptica para los abogados y otra óptica para los contadores, y bueno, sería interesante saber cuántos abogados hay y cuántos contadores. Ok. ¿Y cuántos contadores están aquí presentes? Sin duda tenemos muchos más contadores. Voy a compartir mi pantalla. Lo pregunto porque, bueno, en mi caso, mi profesión es abogada y dentro de mi ejercicio como agente residente tenemos sociedades donde tenemos que nosotros también actualizar las sociedades que también tienen sus contadores a la vez. Y bueno, esto ha sido, sé que para ustedes también algo bastante, decirlo así, muy movido todos los días en los grupos de WhatsApp, en los emails, los clientes, mucha información que nos han preguntado, muchas dudas. Y en estos casi 30 días, desde que se publicó en Gaceta, las dos primeras, fue el 19 de julio, han habido muchas preguntas y parametrizaciones en el ITAX y muchos cambios, ¿no? Entonces, este momento de verdad que es muy bueno para ponernos pues al día y yo de mi lado pues contarles mi experiencia y mi análisis, ¿no? Pues bueno, pueden haber, cuando se trata de abogados pueden haber muchos análisis, así que sería bueno pues que al final, como decía el licenciado Sebasti, lo dejamos para preguntas también y también luego con Jonathan, que sin duda también el colega también va a darnos bastante información.
saben que tenemos dos resoluciones, ¿no? Tenemos la resolución 201-4393, que esta resolución indica cuáles son aquellos contribuyentes y realmente que se deben actualizar. Y es una duda porque yo veo muchas preguntas, sobre todo en los grupos de WhatsApp, porque realmente estamos muy comunicados diariamente en los grupos y se preguntan, por ejemplo, ¿las personas naturales se deben actualizar? Sí. ¿Las personas jurídicas? Pues por supuesto que sí. De hecho, la otra resolución indica qué información se debe actualizar de las jurídicas. Entonces, nos preguntamos por las fincas. También, ¿las fincas se deben actualizar? Y en mi interpretación considero que sí, porque la resolución indica en su artículo primero, pues apegándonos al texto de la resolución, que todos los contribuyentes tienen la obligación de actualizar la información suministrada en la Dirección General de Ingresos. Entonces, como son dos resoluciones, también a veces nos causa un poco de confusión, porque en una resolución se indica una cosa, sobre todo en esta, la obligación de actualizar de manera como general, en cuanto a datos principales, información general, que seguro todos los que estamos aquí hemos en algún momento de la vida inscrito una sociedad, un contribuyente, registrado un contribuyente en el ITAX, y en este momento pues simplemente sería actualizar. Sin embargo, tenemos también esta obligación antes del 31 de agosto de este año de actualizarlas todas, y le contaba antes que abriéramos el chat que a mí me pasó que la verdad que me confié muchísimo cuando hemos hecho actualizaciones de agentes residentes de información, que pensando que la DGI lo iba a actualizar al momento que lo hacíamos de forma manual vía memorial, y cuando hemos entrado al sistema hemos visto que la información no está actualizada, ¿no? El tercero vinculado como agente residente, ¿no? Sin duda tampoco contador, porque no era algo que era obligatorio. Y en la información, mucha de la información pues o no está, o hay representante legal en algunas ocasiones aparece como inactivo a pesar de que todavía ejerce el cargo. Entonces sí, digamos pues que hay bastante información que hay que actualizar. En cuanto a lo que es la otra resolución, que es la 4984, que esta sí indica que es para las personas jurídicas, y ahí entonces diferenciamos lo que se refiere a las personas naturales, fincas, todo tipo de contribuyentes, porque es amplia la resolución, y acá entonces es solamente sobre las personas jurídicas, y luego enumera un gran número de no solamente personas jurídicas, sino también actos jurídicos, entidades, como estas 22 que están aquí listadas, que deben actualizarse el RUC en la página de la DGI. En el caso de la gente residente, digamos que los vehículos donde se va a actualizar la información, tenemos la Fundación de Interés Privado, las sociedades anónimas, tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, donde también debe haber un agente residente, y lo que son las sucursales o los registros de sociedades extranjeras, que también requieren la presencia de un agente residente. El resto de las sociedades que pueden ver en este listado no requieren agente residente, y en el sistema del ITAX no debería ser un campo obligatorio porque no existe la figura. Por ejemplo, hay figuras aquí que no tienen personalidad, ni siquiera personalidad jurídica, entonces no está dentro de los vehículos que introduce por ejemplo, las sociedades anónimas y las leyes, que deben contar pues con un agente residente. Después tenemos para las personas jurídicas determinar la fuente. Y este es otro tema también muy interesante y que pues ha causado pues muchas dudas sobre cuál escojo. Tenemos, y digamos que con apego a la normativa, porque esta resolución menciona el Código Fiscal y el Decreto Ejecutivo 170 del año 93, en cuanto a lo que se considera fuente panameña, fuente extranjera y fuente exenta. Y sobre fuente panameña, 3 cosas que yo considero que son importantes al momento de determinar si es fuente panameña o no. La obligación de declarar renta, sobre la renta o sobre cualquier otro tributo. Ese es un punto importante. Luego tenemos también la obligación de presentar la declaración de renta final, que aquí, bueno, hay un tema, porque incluso para las sociedades de fuente extranjera debemos presentar declaración final, a pesar de que la resolución no lo exige, solamente para las que son de fuente panameña, ¿no? Para poder que el ITAX haga la cancelación total de las obligaciones y la cancelación del contribuyente, es importante declarar también las de fuente extranjera. Pero en esta resolución, fuente panameña son las que deben presentar declaración de renta final al momento de su disolución. Y este tercer punto, que también es súper importante, es que exista
una renta que sea, por más mínima que sea. Es decir, que si tenemos una sociedad que tiene fuente panameña, pero también tiene fuente extranjera, otro tipo de fuente, se considera fuente panameña, por más mínima que sea. Entonces, este tercer punto también es importante al momento de determinar cuando vamos a escoger el tipo de fuente. Después tenemos fuente extranjera, que es pues lo que coloquialmente le llamamos offshore, que son aquellas sociedades pues que están, aquellas actividades que están mencionadas en el parágrafo 2 del artículo 694 del Código Fiscal y que están también reguladas en el decreto 170 de 1993. La resolución hizo una derogación de otra resolución del 2018 donde se incluía, se determinaba que no se le iban a llamar a estas sociedades como offshore porque eso no, porque antes como se les tipificaba en ese momento, se escogía el tipo como si fuera sociedad offshore y eso no estaba en nuestra normativa. Entonces ahora ya finalmente pues ya está formalizado este tema y podemos escogerlas como de fuente extranjera. Y la tercera, que son las de fuente exenta, que son aquellas pues, que están en el Código Fiscal determinadas como fuente exenta, y además incluye aquellas tenedoras de inmuebles o aquellas que no tienen actividad gravable porque no tienen actividades de forma habitual o no tienen actividades que generan ingresos por operaciones comerciales o civiles. Entonces, estas van acá. Por ejemplo, una tenedora de un activo, y seguro que Jonathan les va a hablar de esta parte más adelante, estoy segura. Entonces, yo pienso que al momento de determinar, tengamos en cuenta esta información para poder escoger el tipo de fuente, porque también, pues nosotros como profesionales en algún momento también nos hemos cuestionado si hay una renta mixta, cuál escojo, ahora tenemos preguntas. De hecho, yo pensaba que podía escoger las dos, en realidad se puede, no sé ustedes qué opinan, pero puedo escoger fuente panameña y también puedo escoger fuente extranjera, porque hay sociedades que tienen las dos rentas. Sin embargo, acá, cuando determina cuál es la fuente panameña, dice que por más mínima que sea, así que si tiene una parte mínima que sea de fuente panameña, ya la podría determinar como fuente panameña. ¿Ustedes qué opinan? Ya me dirán. Y luego, otro tema importante también que quería mencionar es que las sociedades que son de fuente panameña, ellas no están obligadas a tener un contador panameño. Todavía no. Tenemos una regulación que es previo a lo que es la ley 254, que es la de llevar registros contables para sociedades de fuente extranjera, con fuente extranjera, y tenemos entonces la duda si debemos poner o no contador. Realmente eso no lo menciona la resolución. En mi criterio, desde la ley 254, yo diría que no hay obligación de poner a un contador en esa información. Yo hice un registro de una sociedad con cuenta extranjera y no me pidió el contador, porque en muchos casos esta contabilidad no se lleva en Panamá, la llevan contadores de afuera y a pesar de que el sistema permite escoger el país, quizás uno pueda poner el pasaporte, la fecha de expiración del pasaporte, en mi opinión no es obligatorio. Además, porque la escogencia del contador es para sociedades que declaran renta. En el caso de las sociedades de extranjeras, pues por ejemplo las tenedoras aquí en Panamá, las dueñas de propiedades, de apartamentos, las tenedoras de fincas, solamente para efectos de protección patrimonial, en este caso pues sería fuente exenta, no debería obligar a escoger un contador, y en el caso de las que realizan actos de comercio de fuente extranjera, pueden tener un contador también en el extranjero. Si la contabilidad se lleva en Panamá, esto lo dice la reglamentación, que todavía está vigente, esperamos que más adelante salga una reglamentación posterior a la ley 254, pero tenemos la 258 de 2018 que sí dice que si la contabilidad se lleva dentro de Panamá, se debe realizar en Basanif y deben ser preparados por un contador. Y en el caso de las que son tenedoras, que no son realmente, que realizan actos de comercio, pues sí se pueden llevar fuera y no es necesario un contador. De hecho, hay algunas que están hasta exentas de llevar registros contables, como las que, por ejemplo, cotizan en bolsa, son fletadores de actos marítimos y también las cuentas cuentas de inversión, ¿no? Que con un estado de cuenta de un custodio es suficiente. Entonces, ya como que ir a poner un contador, incluso panameño, sería, bueno, en mi opinión, un poco delicado. Entonces, pero igual se los pongo a pensar si ustedes opinan si debe actualizarse esta información. El ITAX
en el e-tax o no. Algunos quizás sí lo están haciendo, otros no. Vamos a ver qué dice el amigo Jonathan sobre el contador. Buenas noches a todos, estimados colegas. Primero que nada, gracias a INSPA, a Edith, su presidenta, por la gentil invitación a conversar sobre este interesante tema de los análisis de los cambios de la actualización del RUT. Primero que nada, como cualquier otro trabajo escrito principalmente, pero igual lo podemos hacer oral, vamos a hacer las consideraciones o las limitaciones que tenemos. Primero que nada, queremos manifestar de que desde mi punto de vista, y lo he dicho en todos los foros, en todas las charlas, que he sido invitado de diferentes lados, para mí, a pesar de que los tributaristas nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, para mí es una excelente gestión que se está haciendo a través de la autoridad tributaria, en este caso DGI, señor Publio, Gerardo y todo su equipo, en ponernos a trabajar y ponernos también a facturar a todos los contadores, abogados y todo lo demás. Así que para mí, excelente la gestión. Sin embargo, todo acto humano tiene formas de ser mejorado. Y por eso aquí las recomendaciones que vamos a analizar. Primero vamos a leer esta frase del artículo 4. Dice, y déjame achicar los ustedes para poder yo ver bien acá. Cuarto, dice, la identificación del contador público autorizado que refrenda declaraciones de rentas y otros tributos de las personas naturales y jurídicas conforme lo dispone el artículo 712 del Código Fiscal y la Ley 280 del 30 de diciembre del 21 deberán constar en el registro único del contribuyente dentro del segmento tercero vinculado del formulario. Entonces, primero que nada, y antes de seguir a la siguiente diapositiva, tenemos que recordar cosas. Con los años recorridos en este tema tributario, tenemos que recordar por allá que hubo un tiempo que salía abajo NIC de CPA, que al final murió en la cuna, que es como el iPod y el iPhone, que salieron las dos y uno mató al otro. Bueno, ninguno de los CPA quisieron usar el NIC CPA, porque todo el mundo pásame el NIC. Inclusive, por ahí hay escritos, que pueden ver en la página web de la DGI, dice que qué pasa cuando cambie el contador. No debería pasar nada, porque el NIC debería tenerlo el dueño, porque es el NIC de tu empresa, o el representante legal. Pero nos hemos acostumbrado a que el NIC lo maneja es el contador. Sin embargo, existió un NIC CPA, que en teoría tú te metías ahí. Le pregunté a varios virriosos, iguales que yo, de estos temas tributarios, pero todo el mundo, sí, yo lo conozco, yo me acuerdo, pero no encontramos la pantallita para ponérsela, para recordar esos tiempos, tampoco encontraron los instructivos, pero igual, lo recordamos claramente. Entonces, tú entrabas por ahí y tú podías entrar desde tu NIC, podías entrar al NIC del cliente, que el NIC que te ponían como tercero vinculado, y tú podías crearle la renta, borrársela, volvérsela a crear, hacer cambios, presentar rectificativa y todo lo demás desde tu NIC, sin necesidad de entrar al NIC del cliente. Era un tema diferente al corporativo, era un tema de una herramienta que no habían puesto. Y todavía se puede hacer. Todavía se puede hacer si te ponían como tercero vinculante, pero ya no es el NIC de CPA, sino de tu propio NIC. ¿Ok? Pero esa misma palabra de tercero vinculante se traslada ahora y aparece nuevamente. Entonces, como en el derecho, nosotros tenemos que analizar los temas desde su concepción, las palabras desde su concepción ordinaria. Vamos a la Real Academia. Entonces dice que vincular es atar o fundar algo en otra cosa.
Hasta ahí parece confuso, pero vamos a ver esta. Someter la suerte o el comportamiento de alguien o de algo a los de otras personas o cosas. Ya yo me peluco. Dice la tercera definición encontrada en la Real Academia, sujetar a una obligación. Entonces, buscando temas jurídicos, encontramos esta definición de un diccionario jurídico que dice: el vínculo jurídico es la relación legal que se produce entre individuos y que genera efectos jurídicos. Es un elemento esencial de la obligación jurídica, obligación que se estudia en derecho civil y que es bastante largo, ya que a partir del vínculo se producen los efectos obligacionales. Entonces, cuando analizamos esto, yo estoy casado con la empresa, yo dejo de ser independiente y lo comparamos entonces nos preguntamos, ¿quién dice que lo tiene que hacer como leímos? Tienen que poner el que hace la renta y otros tributos. Pero si yo nada más hago la renta, me pregunto, ¿quién hace los ITBM? La DGI cada vez que se mete ITBM se encuentra belleza. Y conversábamos en estos días, en otro foro, con un distinguido colega y amigo, y junto con varios de los que estamos aquí el día de hoy, con Francisco Barrios, lo que pasa es que la renta la hace generalmente el independiente. Entonces los ITBM lo hace el contador interno. Y ahí la DGI se da gusto encontrando al caso. ¿Quién hace los ITBI y las ganancias de capitales? Ahí todos mis colegas contadores nos hemos dejado arrojar el mandado porque el abogado dice, no, yo no te hago el ITBI y la ganancia de capitales. Las remesas al exterior, ¿quién lo hace? Lo hace el contador interno. Y ni hablar de los informes de compra y venta, que son informaciones que se están dando a la Dirección General de Ingresos para el cruce de informaciones. Entonces, si yo pongo mi CPA ahí, ¿yo me hago responsable de todo eso también? Entonces, confrontamos ahora sí contra la ley 280. Y la ley 280 en el artículo 4 dice lo siguiente. La ley nueva de todos nosotros, los contadores, dice: la participación como perito contable, bien, el refrendo de la creación de rentas y certificaciones y otros servicios encaminados a brindar información financiera a terceros deberán ser firmados por un contador público autorizado independiente. O sea, que no puede estar vinculado con la empresa, no puede ser un trabajador de la empresa, tiene que ser una persona independiente que no guarde relación ni nexo con la empresa. Entonces, vinculado o nexo no son como sinónimos, objeto del dictamen de certificación. Entonces, para no criticar y criticar, sino que dar opciones, mi sugerencia, humildemente, podría ser, y ya lo hemos dado inclusive, cambiar la palabra vinculado. Veamos que en la resolución se va a crear por su nombre, agente residente, en el artículo 3. ¿Por qué tenemos que usar un nombre viejo y reciclado de otra cosa? Por eso la introducción de CPA, NIC CPA, usar vinculado. Vamos a usar algo, el que firma la renta, el que refrenda la renta, vamos a llamar las cosas por su nombre, para no tener entonces la responsabilidad de todas las otras cosas que puede hacer el contador interno y que, a lo cual yo como externo no soy responsable. Así que yo sugeriría humildemente, ¿alguna pregunta? Cambiar el nombre de este tema de vinculado por firmante de la renta o el que refrenda la renta. Otra cosa muy importante, porque hoy tenemos personas que tienen un pensamiento, pero ya la historia patria nos ha dicho que pueden llegar otras personas con otros pensamientos y entonces se nos enreda la vida. Entonces, sencillo, definamos el concepto y cómo se va a llamar
y qué incluye ese refrendo. Y delimitarlo solamente a los que firman la declaración de renta. Y adicional, hacer referencia para que volver a inventar la rueda. Digamos, una propuesta podría ser firmante de la renta, es la persona que refrenda la renta, tal cual se refiere al artículo 130 del reglamento. Ya no tenemos que volverlo a redactar. Ya está creado y dice qué significa refrendo. Entonces, porque quizás podemos pensar muchas cosas. Me están vinculando, ahora yo soy corresponsable, soy esto, soy aquello, ¿qué pasa con el ITBMS? ¿Qué pasa con el informe de compra? ¿Qué pasa con el ITBI? ¿Qué pasa con la remesa? Y de repente la DGI lo único que quiere es que nosotros mismos sepamos qué renta hemos firmado. Pero cuando las cosas no están definidas y claras, se crean muchas incertidumbres que no son buenas en la plata, que no ayudan al cumplimiento. El siguiente tema que quiero reflexionar con ustedes es la imposibilidad de presentar informes. Decía una de las resoluciones que teníamos hasta el 31 de julio del 22. Bueno, vino otra y que nos da un mesecito nada más, un mesecito, hasta el 31 de agosto del 22. Un colega abogado de un banco que estábamos conversando los temas de todos los informes y todos los demás, me dijo, esto es imposible, Jonathan, tú estás hablando de locuras, le enseña la resolución, no, esto no es imposible, hay leyes, hay pirámide de Kelsen, hay todo, Pero el 29 de julio, no el 31, el 29, a muchos les pasó esto. No pueden presentar nada, no pueden ni pedir paz y salvo, porque no ha actualizado el RUT. Entonces, nos preguntamos ya desde el punto de vista jurídico. Hay impuestos creados por ley que definen una fecha de presentación y no pone ninguna limitante. Existen por decretos informes y por otras resoluciones informes. Puede una resolución por debajo, 3 escalones abajo, detener la presentación de algo que está mandado por ley. Entonces, no queremos usar epítetos porque hay presunción de legalidad de los actos administrativos. Esta es una resolución formal, pero no sé, a mí me causa ruido esta imposibilidad de no presentar. Ponme otra sanción, múltame reiterativamente hasta que no actualice y me lo cargas en el estado de cuenta, 500, 500, 500, 500, 500, 500, pero ¿por qué multarme alrededor de, si tengo que presentar el informe de venta, 1000, si tengo que presentar informe de compra, otros 1000, van 2000, si no presento el ITBMS, otra multa, si salía a favor, bueno, 10 dolitas ahí, y si no sale a pagar, bueno, si sale a pagar tengo un par de meses, pero después digamos que no lo actualicen todos los meses. Si tenía que presentar una remesa, si tenía que presentar X o Y cosas. ¿Por qué encerrarnos? Y no simple y llanamente que te carguen la multa y, no sé, ponerlo cada mes, o yo no sé, usar el mecanismo que realmente es, que como hizo en la introducción esta presidenta, que es el Código de Procedimiento Tributario que indica hasta cuánto es la multa. Y finalmente, para luego pasar a lo más sabroso, que son sus preguntas y respuestas, y de nosotros tratar de dar una respuesta, ¿qué actividades pongo en los siguientes conceptos? Una SA que solamente tiene activos. Por ejemplo, no tengo mi casa o mi apartamento. ¿Qué actividad pongo? Y recuerden que cada cosa cuando pongo de RUT puedo ser usado en su contra. Pongo otras actividades. Conversaba con nuestro buen amigo Carlos Urbina en estos días, pero llegamos a la conclusión de que, espérate, si yo pongo otras actividades van a pensar que es otra actividad grabada. Y entonces se forma el revolú y
cruces de información y van, vienen y te piden mayor información y te puedes complicar la vida. Que pongo una propiedad que no estoy arrendando, es una casita de playa, un terrenito por ahí que uno tiene. ¿Qué actividad le pongo ahí? ¿Qué actividad le pongo a lo que tiene valores, dinero u otros activos? Las llamadas holding. ¿Qué actividad le pongo? ¿Qué tal si adecuamos este listado de actividades que me parece bastante viejito? Porque hay actividades que ni siquiera, y profesiones que ni siquiera se dan, y otras nuevas que están surgiendo. Por ejemplo, todo este tema de tecnología ha traído un montón de actividades. Preguntan a los chicos más jóvenes. Entonces, ¿qué tal si actualizamos esto y metemos actividades exentas, holding, tenedora de acciones, para voy a usar en español, y ponemos propiedades para que entonces estas sociedades no sean molestadas por una fiscal masiva, no enreden a las personas, porque muchas de estas casas, inclusive son personas mayores que puede dar un gran susto si le llega un correo pidiéndole más de 4 cosas. Entonces, hasta aquí nuestras reflexiones sobre este punto, sobre estas resoluciones. Antes de empezar, hablaba que esto es casi como el fútbol. Son 90 minutos de juego, pero toda una vida de discusión. Aquí apenas espacio sencillo es 2 páginas, después él resuelve, pero vamos a tener y tenemos muchas dudas que podemos, entre la colega Giovanna y yo, tratar de responder. Si no, bueno, le agregamos a la carta que ya envió la presidenta, le agregamos nuevas preguntas. Así que bueno, Edith. Oye, uno de los puntos que, bueno, antes de cederle la palabra a Sebastián, uno de los puntos que siempre nos causa como estrés es que a veces tratamos de actualizar, bueno, vamos a inscribir un RUC y ¿qué sucede? Mandamos todos los documentos, llenamos el formulario y pasan 3, 4 días, 5 días, 6 días, tan rechazado. Vuelve y llena el formulario nuevamente, porque hay que también esperar que el formulario ya en el sistema nos permita volver a actualizar el formulario, y vuelve y a los 3, 4, 5, 6 días, y a veces te pasas 5 formularios llenos, 5 rechazos, porque no sé si es que no entienden que el sistema no es el que toma la decisión, en la toma es un humano que revisa papeles y que de pronto dice que este recibo de teléfono o este recibo de luz, agua no coincide con la dirección que pusiste, porque, por ejemplo, puse la arena, Chitré, y puse la calle, pero en el recibo no está la calle. ¿Qué opinión les tiene a ustedes esas consideraciones? ¿Ustedes consideran que el sistema para inscribir un RUC debe tomar tanto tiempo? En mi concepto, no, porque yo lo que trato es de captar al contribuyente. ¿Qué opinión tienen con respecto a este problema que enfrentamos? Yo creo que si le dijera a la gente que levantara la mano, yo creo que el 75% la levanta y dice que tiene el mismo problema. Sí, definitivamente que yo me remonto a estudios de país. Comparativamente, dicen los organismos internacionales que el país debe tener un fácil acceso para entrar y registrarse, y ya entonces cuando ya están dentro del sistema, entonces tú lo fiscalizas, y si quieres retirarse, bueno, tú pides todos los papeles necesarios para retirarse. Entonces, a veces nos pasa, Edith, hasta con presentar un NT. Tú llevas un cheque, que a veces hemos tenido en la mano todos un cheque que ojalá fuera de nosotros, pero es para el tesoro, y no lo quieren recibir. No le falta esto, no le falta aquello. Sí, pero a veces entonces uno tiene que, lamentablemente, llamar a otro funcionario o de mayor jerarquía. Entonces dicen, mira, él siempre se cuela o siempre hace lo que le da la gana. No es que hace lo que le da la gana, aquí tengo una plata que es para el Estado panameño. Y entonces, ¿por qué tú me estás poniendo dificultades para registrarme? Entonces, lamentablemente es así. Y sí, lo veo humano. Entonces, yo le cuento una anécdota. Se me venció la licencia. Pregunto a mis amigos cómo se hace. Me dicen, no, por internet todo. Sí, que por internet todo. Sí, por internet todo. Voy, me conecto, hago las pruebas,
todo por internet, yo fascinado. Y yo dije, bueno, ¿quién sabe cuándo van a dar esa licencia? ¿Ya? Al día siguiente ya tenía el correo en la noche que la licencia ya estaba lista, que lo podía retirar al día siguiente. Entonces, ojalá tuviéramos esa misma agilidad en la respuesta en la autoridad tributaria. Giovanna. Edith, ojalá el registro público algún día se pueda sincronizar en línea con la DGI de manera que la información llegue y solamente tengamos que actualizar como hoy día estamos actualizando y se actualiza enseguida sin tener que eso pase un periodo de recibido, evaluación, rechazado, como dices, aprobado. Eso sería lo ideal, ¿no? Ojalá que pueda ser así algún día. Otro tema que también me llama la atención es qué va a pasar con las fincas. Todos sabemos que las fincas no se actualizan a través del sistema de ITAX. Las fincas las actualiza es ANATI. Entonces, yo pienso que ahí hay un error en cuanto a eso, porque para eso las fincas deberían estar vinculadas al contribuyente humano o al contribuyente persona natural, persona jurídica. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la finca? Porque ahí vi que pusiste que una de las cosas que tenemos que actualizar son las fincas, o sea, ¿cómo las actualizamos? Sí, lo que pasa es que son dos resoluciones y eso es lo que a todos nos tiene confundidos. Porque, y de verdad que las tengo aquí, porque como son dos, tengo que ver una y qué dice la otra, porque en realidad una dice que todos los contribuyentes deben actualizarse de forma general, o sea, si es finca el valor, el propietario, las novedades, las exoneraciones, o sea, esa parte, ¿no? Y luego entonces acá la parte del CPA, del agente residente y de la fuente, va acá entonces en personas, aquí sí lo dice expresamente, personas jurídicas, actos jurídicos, entidades públicas, y luego lo del contador entonces en esta resolución, pero no la de la finca. Entonces ahí, digamos que yo pienso que de manera general se debe actualizar, no solamente de manera general. Pero sí demora un montón en ANATI, si es actualizarla de esta manera. No llegamos al 31. Otra pregunta que hacen aquí es que si una empresa tiene dos fuentes, ¿qué pone? Dos tipos de Yo pienso fuentes. que hay que poner las dos, porque si entran dentro de los dos conceptos, si tienes por lo menos un mínimo, que es lo que dice la resolución, un mínimo que sea, se debe poner fuente panameña. Y si también entra dentro de los ingresos de fuente extranjera, debería también de escogerse, y tengo entendido que se pueden poner los dos. No sé, Jonathan, ¿tú qué dices? Sí, aquí nace nuevamente una discusión muy vieja, que si las personas de fuentes extranjeras deben declarar en la República de Panamá. Inclusive yo recuerdo que un jefe de auditoría me dijo una vez, cuando uno tiene una empresa 100% offshore, ¿cómo le elimino el impuesto complementario? Entonces me dicen, es que Pacheco, tú siempre vienes con esas necesidades aquí, yo esas empresas no me interesan, ponlo donde te dé la gana. Entonces, bueno, la pongo en no agravado o en exento, pues. Entonces, esta resolución, no sé, me parece que tiene bastante de eso, porque dicen que quieren en local, ojalá tenga un pequeño porcentaje local, porque tiene que presentar renta. Y la de fuente extranjera no me interesa si presenta o no presenta renta, si ella la presenta, te sigue presentándola, porque no estás obligado, porque de repente estás obligado en el otro país a mandar la declaración de renta y por eso te la permiten. Pero yo, hablando, si yo fuera la DGI, yo dejé como que no me interesa porque quien presenta renta, dice el 710 dice que presenta renta a todos los contribuyentes y el 694 dice que el contribuyente es el que genera renta grabada. Otro tema que era el que tú hablabas en antes de las actividades, Jonathan, que esa es otra tragedia, porque, por ejemplo, hay empresas que tienen activos como bienes inmuebles y uno dice, ¿dónde la pongo? Entonces dice, bueno, lo único que me queda es ponerla en administración de bienes propios. Entonces... Pero administración de bienes propios es cuando tú alquilas tu propio bien. Entonces, sí, pero es que no encuentras un rango. Entonces, como no encuentras un rango, ¿dónde la coloco? O sea, tengo que inventar mentalmente en dónde la pongo, donde no se vea tanta la afectación, sí, de que ahí después la van a decir que tengo sugerencia. una obligación. Sí, de ahí la sugerencia de que se cree una nueva categoría y se revisen las categorías y se cree esta, ¿no? Porque, vuelvo y repito, conversábamos con el amigo Carlos en estos días Urbina, y ¿dónde pongo esto? O sea, hay un montón de gente que tiene sociedades, fundaciones, que es solamente la casa, no es más nada. Entonces, y eso porque, bueno, fueron alguna vez
en su vida profesional, fueron médicos, fueron abogados, fueron ingenieros, y para tener una protección de su hogar, lo metieron en estos instrumentos. Pero no es más nada que eso. Entonces, yo le sugeriría a la autoridad, con todo respeto y humildad, que revise y que agregue nuevas actividades, inclusive y que elimine otro montón de actividades que están ahí que ya ni se usan. Aquí están preguntando las empresas offshore que no tienen ninguna presencia en Panamá, ¿en qué tipo de fuente deben clasificarse? Fuente extranjera, Correcto. sí, fuente extranjera. Fuente extranjera. Y en las actividades económicas, a algunos abogados, que es lo que dice Jonathan, nosotros a veces, por lo menos en mi caso, como son sociedades que no tienen ningún tipo de operación de actividad económica en Panamá, hay una actividad que se llama como que actividades extraterritoriales de ultramar y escogemos esa. Porque para que me aparezcan en las cuentas de la Contraloría y de Panamá Emprende, porque realmente eso no están aquí. Pero bueno, uno busca la manera, ¿no? Dice Jonathan. Aquí hace una pregunta bien interesante. Dice, una sociedad anónima de clínica privada de hematólogos que tiene ingresos de más de 1 millón deben también actualizar el RUC. Es que toda empresa tiene que actualizar el RUT, ¿no? O sea, no importa que sea, inclusive la discusión está a ese pobre señor de 80 años que tiene su sociedad, que tiene una casa, tiene que actualizarlo. Igual esta empresa que vende 1 millón, o que vende 10 o que vende 100 millones. No hay distinción, como bien dijo Giovanni. Tú sabes que algo que me llama la atención es que en sí, cuando uno mira el Código de Procedimiento Tributario, que es la norma ahora mismo base de esto de la obligación de actualizar el RUC, ella en ningún momento te señala que lo debas actualizar, sino cuando has hecho un cambio, una modificación. Entonces, ese era un punto que se discutía con la DGI, de que por qué me están obligando a actualizar si de pronto yo no tengo que actualizar ningún cambio, porque era como inicialmente yo comenté. ¿Cuál es el propósito de tener un RUC? Si yo les preguntara a ustedes por qué consideran que debemos tener un RUC. Es un registro único de contribuyente que nos va a identificar para cumplir nuestras obligaciones tributarias. Pero también está vinculado con las notificaciones, como dije anteriormente. Entonces, esto el tema que estamos tratando es importante porque, ¿qué pasa? Nos encontramos quizás que el 31 de agosto es nuestro tope para actualizar, pero uno dice, pero que no tengo nada que actualizar en este momento, ya yo tengo el agente residente allí, tengo el contador, pero entonces el primero no puedo hacer nada porque no actualicé. Eso puede pasar. Sí, yo tiré una pregunta al aire, y no sé, Giovanna, Edith, ustedes que son juristas, me llama mucho la atención el tema de que me prohíban presentar otras cosas por no actualizar el RUT. El RUT tiene su multa. Lo puedes hacer reiterativo. ¿Por qué prohibirme y hacerme un costo alto el no actualizarlo y con una resolución que es mucho menor que una ley o una resolución que es la que obliga a presentar el 15 de cada mes, el ITBMS, el fin de mes, tal informe y así sucesivamente? Eso me llama a mí poderosamente la atención. Para mí, o sea, para mi concepto, esa resolución tiene... Por favor, apaguen el micrófono. Para mí esta resolución tiene vicios bastante fuertes de ilegalidad, en el sentido de que no nos pueden obligar, si no actualizamos el RUC, a que no podamos cumplir nuestras obligaciones formales. Son obligaciones que tenemos que cumplir. Entonces están dejando de percibir el fisco ingresos por una actualización de RUC, cuando el mismo Código de Procedimiento Tributario dice, si no actualizo el RUC, se tendrá el que está en el sistema o el que yo registré. Y ahí se me van a hacer todas las notificaciones que tengan que hacerme. Entonces, no le veo por qué el sentido de esta resolución que me impone
una condición de que si no actualizo no puedo funcionar, se puede decir a través del iTax. No puedo sacar un Pagisalvo, no puedo presentar informes, no puedo hacer pagos. Me parece que no debe ser. Pero siguiendo aquí las preguntas, dice, en una ONG, que este es otro tema, las sociedades civiles, ONG, sociedades accidentales, están preguntando que si requiere agente residente. El contador debe ser local, su idoneidad es el de retenedor de los libros del empleado contratado para ese fin. Qué enredo. Bueno, yo respondo a la parte de la gente residente. El sistema no debería obligar a llenar esa opción porque las asociaciones sin fin de lucro no tienen la obligación de tener un agente residente. Sí, es correcto. Al inicio todavía escuchamos que estaba dando ese problema, pero después lo modificaron. Sobre el CPA, sí, definitivamente que así tiene que ser panameño. La gran discusión es esa de vinculado, que hicimos también una humilde sugerencia y llamarle por su nombre real, que es firmante de la renta, para evitarnos problemas y decir que es renta, no vincularlo con todos los demás impuestos, porque dice que y otros tributos. Entonces, que es lo que causa a veces confusiones, ¿no? Y siempre advertir y saber que aquellos profesionales organizados en asociación, me refiero, ¿no? Porque tú puedes ser un independiente solo y claro, bien organizado. Tú tienes la posibilidad de que el que firme es tu persona jurídica, porque para eso la Junta Técnica de Contabilidad da una PJ a la firma de contadores públicos autorizados. Así que ahí está siempre la posibilidad de que firme la PJ. Y no sé si se está escuchando bien o no. ¿Sí? ¿No? Sí, se está escuchando bien. Yo te Perfecto. escucho tu bella voz. Sí, hay que como un feedback porque algunos micrófonos creo que están abiertos. No, bueno, nada más está el de Giovanna, el mío. Sí, entonces Aquí eso están era, preguntando. ¿no? Y dice que empresas de puerto que reparan barcos y buques naves pueden poner renta de fuente panameña y extranjera. Sí, se contestó antes que se podía poner las dos, ¿no? Sin ningún problema. Preguntan que si las fincas deben llevar también CPA en terceros vinculantes. No deberían. No, las fincas no. La resolución no lo dice. Es solamente las personas jurídicas, toda la lista de las sociedades que están en la resolución, la resolución 4984. Ok, aquí están mandando los CPA que devengan salarios pueden refrendar las declaraciones de renta de sus empleadores. El 280 les dice que Es no, de sumamente salida, claro. O sea, para mí estaba claro desde antes con la ley vieja, con mi humilde opinión, el código, en la combinación del código de ética con la ley del contador, la ley 57, decía, tiene que presentarle a sus clientes, y cliente lo tiene es el independiente. Entonces, pero lamentablemente muchas veces usan el contador interno para esto, ¿no? Pero no debería ser. Y otra cosa que no debería ser es que la contabilidad no sea llevada por un contador calificado, ¿verdad? Panameño. A veces vemos otras profesiones, ingenieros civiles, ingenieros industriales, llevando contabilidad. Entonces, ahí es un tema que en otros países el Ministerio de Comercio es el que actúa y multa todas esas cosas, ¿no? Y la junto con el ente regulador de los CPA, que debería ser la Junta Técnica de Contabilidad. pregunta que cuáles son las repercusiones si una sociedad no actualiza a la gente residente. Muy buena pregunta. Buena pregunta, sí. Yo pienso que una de las razones por las cuales se está solicitando que se incluya, que de hecho ya, por lo menos, eso es algo que ya siempre se ha hecho, siempre hemos actualizado a la gente residente para poder tener acceso al NIT, sobre todo cuando se hacen cambios de agente residente, porque lo tiene el agente anterior. Entonces yo pienso que esto se está haciendo más que todo por temas de requerimiento de información, porque hay muchos abogados que son agentes residentes y que no se les localiza. Entonces ya al tener esa información quizás sea más fácil llegarles y enviarles notificaciones, requerimientos de información y solicitud de registro contable.
Bueno, también hay que mirar desde lo que hablábamos en antes, que el artículo 290 del CPT o el Código de Procedimiento Tributario establece también sanciones y como ahora se nos está obligando a actualizar agente residente y también el CPA, habría que ver si esas multas son aplicables también en el caso que teniendo esa obligación no lo hagan. Yo considero que por ahí quizás nos van a caer a los que no han actualizado. Correcto. Aquí dice, si quiero corregir la actualización del RUC, ¿lo puedo hacer si tiene alguna implicación? Sí, sí Yo se pienso que puede. Sí, De- dale, Giovanna. No, yo solamente quería comentar que de hecho ayer nosotros actualizamos una sociedad inmediatamente nos llegó aprobado la certificación de la DGI, un correo inmediatamente, y cuando la vi, me di cuenta que la actividad no era, me di cuenta que el representante legal, a pesar de que tenía la fecha sin tener fecha de terminación, sale como inactivo y, 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 y que la información del representante legal no estaba actualizada, así que hay que volver a hacerla. Entonces, como que hacerlo 2 veces. Sí, correcto. A un cliente hoy me preguntaba casualmente eso, ¿qué pasa con otros campos que él quería modificar? Porque nos matan los campos abiertos que no están llenos. Entonces eso ya tienes que mandar la modificación y adjuntarle las pruebas necesarias, ¿no? Entonces, es casi como otro trámite, como bien dijo la colega Bernal. no, y el problema es que cuando tienes que hacer actualizaciones, por ejemplo, de actividad, a veces el sistema te pide pacto social nuevamente, copia de Así cédula de es. representante legal, el recibo de luz, agua, teléfono, y te pide además el aviso de operación, que para mí nada más debería ser el aviso de operación, pero te pide todo ese pocotón de documentos. Y después te llega a los pocos días algo que te dice que rechazado porque algo estuvo mal. Entonces, esa es una tragedia. Aquí hablan qué sucede si el contribuyente tiene una sociedad sin operación y no tiene agente residente, aunque su tasa única esté al día. Esa es una pregunta. Si es una sociedad, es anónima, tiene que tener agente residente. Si Así no, que, se la van a Probablemente disolver. renunció. así mismo. Probablemente renunció, exacto, se la van Y no, a suspender. Y se la suspende y tiene 3 meses, ¿no? Para buscar un agente residente. y no, fuera. Y se la suspende, no que tanto fuera, ¿no? Se la suspenden hasta que consiga otro agente. No le hagan Claro, tanto claro. caso a Jonathan. Pobre gente, después, ¿cómo es preocupada? Se Porque eso infartan, también se se está infartan. dando. Sí. Dice, Y una, eso se necesita. Necesita Sí, gente residente rápido. sí, producto de todo el cambio de la responsabilidad que tiene la gente residente, muchos abogados están renunciando porque no me acuerdo no me acuerdo tengo amistades que han renunciado a varias, yo particularmente renuncié a una que ni me acordaba que la tenía. Entonces, con todo esto de cambio de multas millonarias, hay que tener mucho cuidado, entonces hay mucha gente renunciando, ¿no? Entonces, como bien dijeron, hay que buscar un agente residente que sí se atreva y que tenga los controles necesarios para este nuevo cumplimiento. aquí están haciendo una pregunta, dice, una propiedad que está bajo una fundación y su fundador es el que usufructa la finca y declara sus ingresos en su declaración de renta, debe tener estos registros contables, porque tú lo mencionaste, Giovanna, así que esa pregunta es todita tuya. Si esa fundación, entiendo que el que declara es el fundador. Si Sí, los ingresos son de la fundación, o sea, si los ingresos son de la fundación es cuenta panameña, ¿no? Porque debe declarar renta en Panamá. Si los ingresos son del que usufructa, que no entiendo muy bien la pregunta porque en principio debería ser gratuito. No sé, no entendí muy bien la pregunta, tampoco, habría que no, ver mira quién que genera la... Sí, ahí es lo que Ok. sucede, Giovanna, para aclararte y de repente puedas contestar, es que la finca está a nombre de la fundación, pero el que declara la renta, o sea, la fundación le pasa los ingresos por usufructo al dueño y el dueño lo declara. ¿Qué actividad tiene que poner pregunta la Fuente persona, ¿no? exenta, fuente exenta. Sí, porque es solamente tenedora. dice, consulta en las fundaciones, ¿a quién se coloca como representante? Debe ser el presidente o el presidente que aparece en el consejo fundacional, a menos que tenga algún título de representante legal.
Vamos a seguir aquí. Me han consultado si con la palabra nexos puede referirse a nexo familiar y de ser así un CPA no puede preparar y presentar la declaración de renta de su familia y tampoco se puede inscribir como tercero en las obligaciones del RUC. Sí, ahora que mencionas, Edith, personas, antes que leímos, lo pasé por encima, lo iba a comentar, que a pesar de que la resolución, como dijo Joana, es toda persona jurídica, en lo de CPA es la única artículo que dice natural y jurídica. Entonces, si yo le presento, primero tenemos que recordar que existen límites que necesitan CPA. Si es un asalariado, no necesitas. Así que podría perfectamente no ponerlo, ¿no? Y el sistema debería aceptarlo, ¿no? Porque igualmente te pasa la renta sin el CPA. Pero el problema es, bueno, si ya el familiar es una constructora y lo declara bajo ella, entonces ahí habría que ver ese tema de independencia que nos pide la ley 280, que ya nada tiene que ver con RUT, ¿no? Ya es casi un seminario aparte de independencia y todo lo demás. Otra pregunta dice, buenas noches. Las obligaciones que se deben Buenas noches. actualizar son solo las relacionadas con renta e ITBM, obligaciones con informes no. Yo me imagino que están hablando de las notas actuales que ponen las obligaciones que tiene, que sale renta anual, renta Todo. mensual. Sí, todo, Entonces, tiene que actualizar todo, todos los impuestos que esté sujeto, ¿no? Dice, si es una empresa que no tiene activos y no realiza operaciones, declara renta sin operaciones, necesita contador. Según la norma, para la renta no. Y si es cierto que es la vinculación de la renta con el vinculado y no otra cosa, debería pasar sin necesidad. Y creo que Giovanna comentó en su presentación que se podía, ¿no? Giovanna. O lo conversamos, no sé, Giovanna, si me aclaras que se había podido presentar sin los que estaban fuente extranjera, ¿no? Y sin operaciones. Fuente exenta, sí. Las que son tenedoras de activos son fuente exenta y no grabada. Y luego, entonces, por la declaración del contador, según la resolución, el contador, la identificación del contador público autorizado que refrende declaraciones juradas de rentas y otros tributos. Entonces, si el contador público está obligado a refrendar declaraciones de rentas sin operaciones, entonces sí, hay que incluirlo. Si no Sí, está obligado, entonces no. En este caso recordemos que es 100.000 de capital y 50.000 de ventas. No tiene operaciones, no requiere CPA para presentarlo, así que en teoría debería ser lo mismo si es que solamente quieren el CPA que firma la renta. Que yo todavía con la lectura de la resolución tengo las dudas con lo que uno escucha y pareciera que es el de la renta nada más, ¿no? Pero vamos a esperar para ver si tenemos nueva resolución o si se mejoran las cosas y si alguno de las sugerencias son bien recibidas y podamos tener una resolución un poquito más clara, ¿verdad? Sí, porque existe confusión entre quién es el que debe aparecer ahora en el RUC. Si el CPA interno, el que firma la declaración, o debe ser un CPA totalmente independiente. O sea, la gente esto le ha creado una confusión enorme. Y la Es palabra más, vínculo también, como señalamos, ¿no? Durante nuestra presentación. así. Entonces aquí pregunta alguien, ¿a qué se refiere cuando dice sociedades extranjeras no inscritas en registro público? Bueno, Giovanna, esa es tuya. Las no inscritas en registro público, por ejemplo, puede ser un caso, una sociedad extranjera que tiene licencia como representada especial en Zona Libre de Colón. Esas sociedades no están inscritas, no hay obligación de registrarlas en el registro público, ¿no? Solo las que van a licitar con el Estado, o las que se registran aquí como filial, o las que van a ser oficina de representación y requieren un registro formal, o que tengan algún tipo de necesidad de declarar impuestos sobre la renta en Panamá sin necesidad de registrarse en el registro público, porque necesitan declarar renta. Sí.
aquí viene una pregunta interesante, ¿no? Ahora con esta situación de que debemos poner el CPA y los agentes residentes, alguien está preguntando que si se cobra por ese servicio. Si me preguntas a mí, por supuesto que sí. O sea, no debe, o sea, porque va a ser una función nueva que vas a tener, ¿no? ¿Cuánto es el precio? Bueno, no existen tarifas, pero una tabla de tarifas, un tarifario, como si emite el Colegio de Abogados en el caso de los servicios legales, pero sí, definitivamente que gratis no debe ser, ¿verdad? Es mi humilde opinión. Sí, dice las actualizaciones, por ejemplo, bueno, esto de abogados en naturales no debe ser, porque los naturales no tienen agentes residentes. Así que esta respuesta te la contesto desde ya. Aquí sí no se necesita. Solamente la única parte natural es en todas las resoluciones la SPA. Sí, la CPA y ajá, que el CPA, ahí tampoco ahí ya se cambia esto del límite, ¿no? Porque antes tú podías como persona natural presentar tus declaraciones sin que la refrendara un contador, creo que era hasta 50.000, no sé si Sí, estoy sí, yo eso sí. abusando de mi Sí, eso conocimiento. fue lo que comenté, 50.000. Y entonces ahora si yo presento declaraciones a partir de 11.000 para arriba, ¿tengo que usar CPA? Dice por ahí alguien que sí. O sea, que voy a tener que contratar CPA. Bueno, como yo estoy en INSPAD, yo sé que alguno me tirará la manta. Sí, sí, si pasa los 50.000 de honorarios, que lo seguro, Edith, me imagino que supera el medio millón o el millón, Ojalá. tendrás que tener CPAs. Y, Que y, me y, borren ese pedazo, vaya a ser que me vengan a auditar, por favor. Borren ese pedazo. Dice, ¿cómo puede un CPA salir del RUT del contribuyente cuando ya no le presta el servicio? Debe haber una opción para hacerlo. Yo estoy muy de acuerdo. Porque bueno, el CPA... Ujú. yo lo que puedo comentar es que quizás una de las posibilidades es que podamos tener esa información, ¿no? Porque ahora sí nos van a poner nuestros datos, quizás vamos a poder tener acceso a las rentas que nosotros firmamos. Sí, ese es algo bien importante que como CPA se luche para que el CPA pueda ver las personas que están declarando utilizando su nombre y su idoneidad. Y Es esa es correcto. una pelea, yo creo que más que ponerlo en el RUC del contribuyente, sería al revés, que en el RUC del CPA aparezcan todas las declaraciones que han utilizado su nombre, su RUC y su idoneidad. Para mí es más interesante. Sí, correcto. Dice, empresas de puerto que reparan barcos, buques y naves pueden poner renta de fuente panameña y fuente extranjera por diferentes abanderamientos tienen barcos, que tienen los barcos. Esa pregunta ya la habían La hecho. contestase, sí. Ajá. Sí, es lo mismo, nada más que Serían los cambia, dos. podemos poner muchas actividades, pero la respuesta es la misma, ¿no? Si tienes un porcentaje local, la resolución dice que es local. Porque no es que todo es local, es que tienes la obligación de presentar todas las demás cosas que pide la legislación panameña, ¿no? No eres offshore pura o fuente extranjera pura. Sí. Aquí Yo preguntan estaba que sí. buscando la pregunta anterior, Edith, disculpa que te interrumpa, que preguntó el anterior sobre si él ya no iba a ser más contador, ¿cómo salía? Estaba viendo que sí está la opción de poner fecha hasta, al igual que director, agente residente. Entonces ahí se actualizaría y se pondría entonces el nuevo. Pero él quedaría ahí en la fecha donde fue contador, ¿no? Ujú, Como tercero vinculado. Sí, correcto. pero eso lo tendría que hacer quizás el propio contribuyente, me imagino. ¿Cómo yo Correcto, actualizo esa porque información? es en el nivel del contribuyente, porque si fuera el que presenta la renta, hay una presunción que tú vas a hacer la renta al final del año, pero sabemos que tú puedes perder un cliente, lo llamas, tú has confiado que ibas a hacer esa renta, no, y cuando le mandas la propuesta te dice, no, yo voy a hacerla con el otro contador porque uno le cobra 250, el otro le cobra 150, el otro le cobra 50, el otro le cobra $5. Hoy mandaron un cuestión de un colega abogado que cobraba $2 por consultas Sí. y otro te pago $10 por incluirte en mi lista de clientes. Entonces, eh, hay gente que va rotando en busca de precios. Entonces, hay una presunción de que tú vas a hacer el que de la renta, pero quizás al final del periodo no seas tú el que la presenta. Esa guerra de precios que lamentablemente
daña ambas profesiones, ¿no? Y aquí preguntan que si mi sociedad no hace declaraciones, solo pago su tasa única, ¿en qué me afecta o qué penalidad tendré si no actualizo la información? Hemos dicho que sí lo va a sancionar, o sea, si no actualizamos Sí. la información, te sancionan. La primera advertencia que no nos parece, y conseguimos creo que Edith y creo que Giovanna y mi persona, de que está un poquito fuerte o más allá de lo que debe, no permitirme presentar informes y impuestos, pero sí existe una multa real que ya señaló Edith en la introducción, así que si no tengo que presentar nada, me voy feliz de la vida, ni siquiera me meto a verificar porque no tengo que presentar nada, pero entonces sí vas a tener el problema de que te puede aparecer una multita, y las multitas recuerda que son enviadas por correo electrónico. Hoy no, miento, ayer recibí un correo de un cliente que te habían creado un correo, un buzón general para recibir las notificaciones. Cosas de la vida, todo el mundo en el día a día, nadie revisa el buzón. Lo recibieron ayer y hace días o hace meses tenía una resolución de la DGI diciendo de que estaba multado por X y Y cosa, y ya me pasaron los 5 días, así que ya se consideró ejecutoriado, nos metemos al NIT y ahí aparece la rica multa. Entonces, el correo que pongamos, estimados colegas y amigos, a revisarlo y a estar pendientes de las notificaciones, porque con este estado de emergencia, y ya también, y eso tiene fuerza de ley también, porque está en varias leyes ya, las notificaciones por correo son totalmente válidas. Ok, dice, ¿cómo se corrige cuando sale que el contador o el representante están inactivos? Sí, ahí lo que se hace es que uno entra, nuevamente le da solicitud de actualización y en el simbolito del lápiz cambia los datos y entonces uno le pone la fecha desde y le deja hasta sin una fecha de terminación, porque cuando es inactivo es porque ya uno le puso una desactivación y él queda como inactivo porque hay uno nuevo. Entonces de esa manera se actualiza y se incluye entonces una nueva persona. Okay. Dice que la ONG no declara renta, ¿a qué CPA colocamos? Eso es lo que estábamos hablando, que las ONG, me imagino que en el caso de la ONG para los informes que presentan, necesitarían también un CPA. Ahí solamente firma el representante legal, pero obviamente hay un CPA que está cobrando y que está ayudando a hacer esto, a menos que el representante legal o la oficina ya sepa hacerlo, ¿no? Por lo menos las ONG a las cuales yo pertenezco, existen CPAs internos que llevan la contabilidad, ¿no? Entonces, debería ponerse ese. Sin embargo, es muy cierto, si no presenta renta y si el objetivo fuera, vuelvo repito, lo he dicho varias veces, si el objetivo fuera la renta, quien es el firmante de la renta, entonces no debería llenarse este campo. Okay. Dice, se está actualizando el pacto social, se está poniendo nuevo agente residente. ¿Qué pasa si la escritura no sale del registro antes del 31 de agosto? Una pregunta, por el momento, mientras no sale, el agente residente que está en el registro público es el que deben inscribir o que deben actualizar. Sí. Está perdonado. Y un tema, eso me da pie a otra pregunta, ¿no? No es que el 31 de agosto termina esto y más nunca tengo que actualizar ya por toda la vida, no. Cada vez que existe un cambio, tengo una norma legal que me obliga a hacer el cambio. Entonces, si sale en septiembre la actualización, bueno, en septiembre lo hago. Entonces, pero al 31 de agosto tengo que meterme a actualizar los campos que hacen falta y entonces te estar al día para poder no tener este problemita de no poder presentar alguna información. Que ojalá te haya señalado que no nos parece muy bueno una demanda de ilegalidad o que sería una demanda de nulidad o alguna inconstitucionalidad. Sabemos cuánto tiempo va a demorar, así que no es
Nuestro trabajo, principalmente del lado del CPA, nuestro interés es cuidar a los clientes y evitarle problemas. Así que está el cumplimiento, pues. Hay que hacer las cosas que hay que hacer, pero teniendo las salvaguardas necesarias y estando claro en lo que vamos a hacer. Mira, que aquí están haciendo una pregunta interesante. ¿Qué pasa si el abogado también es CPA, así como Jonathan? ¿Puede ponerse en los dos lados? Sí, puede ser Eso no es considerado mayor como... problema. Ahí no entraría el tema Bueno, ese de vinculante, habría que ver, ¿no? si no es su negocio, yo pienso que si es su negocio, por ejemplo, si yo misma dentro de mi empresa soy agente residente y además contadora que refrendo, pienso que no puedo, ¿no? Porque la ley 280 no me lo permite. Es correcto, Tendría que estoy de acuerdo. buscar, quizás agente residente sí, porque la ley no lo prohíbe. Quizás Ujú, agente residente de las sociedades personales que los abogados tienen, ¿no? Pero ujú, ujú. Es correcto. Bueno, ya no veo más preguntas en el chat. No sé si alguien que está en el panel tiene alguna otra pregunta o a través del YouTube que quiera hacerla. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono y preguntarla directamente a los panelistas. Ahí hicieron una edit nueva. Sí, dice, buenas noches. La mayoría de los que actualizamos antes del 29 de julio, tendremos que actualizar nuevamente porque faltaba el tipo de fuente. Yo pienso que sí, porque en sí, ese momento sí. ¿cómo es? El e-tax no estaba actualizado en ese momento. Sí, mi conclusión sería, no puedes dejar, cuando entras, no puedes dejar ningún campo vacío de los nuevos. Entonces, si aquí al final de mes, como antes nos hacían con el e-tax, que nos sacaban el e-tax, había cambios el 30 de abril, entonces, y uno había que refrescar y cambiar, espero que no pase con el root, Ujú. habría que llenar ese campo que saquen de aquí a que termine el 31 de agosto, ¿no? Y en lo sucesivo, a futuro, como dijimos, esto es una cosa que para hoy, es una cosa que va a continuar, que siempre tienes que tener tu root actualizado con la información que pida la autoridad tributaria. Una Buenas cosa, noches. Sí. ajá, Disculpe, sí, una consultilla. Esto, con relación a la actualización del RUC, la misma plataforma pide adjuntar, hay que adjuntar algún de, como usted mencionó, aviso de operaciones, el carnet del CPA hay que adjuntarlo, o solamente sería llenar los campos. Es que no he realizado ese proceso todavía y sí tengo que ver esa parte. pero es No, primera yo vez que vas a no. inscribir. No, es que no he hecho la actualización a la empresa. Ah, no, Entonces, mi ¿cuándo es consulta era que actualización? si no hay que adjuntar algún documento en especial. No, cuando es actualización, no. Cuando vas a registrar por primera vez, sí. Ahí sí te van Ah, a pedir documentación. Pero si nada más estás actualizando, no. Lo que sí tienes que tener a mano son los documentos, o sea, los documentos para llenar los espacios, porque te van a pedir fecha de vencimiento de la cédula, la fecha de expedición, algunas preguntas que tienes que contestar y que evidentemente, pues, ahora mismo todos los contadores o todos los abogados nos llaman, oye, necesito que me des tu dirección, necesito que me des tu número de cédula, la fecha de vencimiento, etcétera. Entonces, eso sí, sí lo tienes que ok. tener a mano. Perfecto. Sí, Sí. porque esta empresa no ha actualizado desde los años 90 que fue creada esa empresa y sigue en el mismo lugar. Simplemente sería el tema entonces de colocar el número del CPA, en este caso mi persona, o algún dato importante adicional, nada más que solicite la plataforma. Sí, ahí tienes que revisar siempre que no queden datos vacíos, porque lamentablemente quizás por ejemplo, a mí me pasaba que mi apellido estaba escrito con una letra que no era, y traté 1000 veces de actualizarlo normalmente. Y ahora bueno, que la plataforma está un poco más ágil, entonces me lo permitió por primera vez después de muchos años de estar tratando de corregir mi apellido. Ah, perfecto, Entonces, gracias. entonces esas son cosas que habría que ver, ¿no? Sí. Eh, Vamos a Sí, ver que aquí, ajá, diga. sí, esta pregunta que hace Fletcher nos da la oportunidad para recordar una pregunta que me hicieron hoy. Me dice un colega, estoy actualizando, tengo casi todo, pero me falta una información que tengo que buscar. ¿Puedo salvarlo? No, tiene que eh, buscarla y después llenarlo todo de nuevo, ¿no? Tenerlo todo a mano, como bien dijiste, Edith. No, pero sí, el formulario tiene una opción abajo que dice guardar y lo guardas temporalmente como un archivo y entonces lo vas rellenando hasta que ya puedas cumplir con toda la información. Yo lo hago. Ah, qué bueno. Por-
Qué Sí, bueno, porque si qué bueno. no, si no, imagínate volver a empezar ya un momento que uno se aburre de tanto y se aprende también de memoria todos las Los líneas que hay datos que del llenar. el contribuyente. Sí, aquí preguntan lo de la ONG por actualizar y no coloqué el contador y no me permitió, dice que no le permitió guardar por la obligación, porque la obligación pedía el CPA, porque reporta informes y entonces dice que no la dejó. Así que, no sé, no debería, ¿no? Pero puede ser por esto de los informes. Ujú. Dice que las sociedades de fuente extranjera están obligadas a tener un contador registrado en la DGI. ¿Puede el abogado aceptar los registros contables de un contador extranjero de las empresas extranjeras? No necesita un contador panameño porque la ley 254, que reforma la ley 52 del 2016, no exige que sea contador panameño. De hecho se pueden llevar los registros fuera de Panamá. Y no hay obligación de poner un contador en el ITAP. Ujú. Ok. Entonces, ¿Alguna otra pregunta, duda? Aquí estaba con dos super expertos. Ellos son mis profesores, así que pueden preguntar. yo recomendaría tener la hoja, además de que debería estar en el buzón de notificaciones, notificaciones que no llegan, recibido, aprobado. Pero bueno, como nos llega el correo electrónico que ponemos también en la información. Bueno, ayer estuve en la actualización que dio Carlos Virurbina y recomendó poner el correo a donde van a llegar las notificaciones. Creo que está aquí, me parece todavía. Sí, Eh, ese es un punto muy interesante y muy imprimirlo, tenerlo importante. por ahí. Ujú. Ujú. Es un punto importantísimo porque ¿qué pasa? Que usualmente a veces la sociedad la inscribe, por ejemplo, el agente residente o el CPA, que es el que le va a llevar la contabilidad y pone su correo personal. Pero para efectos de notificaciones, que era algo que comenté yo en el Congreso del Colegio Nacional de Abogados, teníamos que recordar que quien debería ir en esa parte es el representante legal de la empresa, a quien se le Ujú. debe notificar cualquier actuación en contra de la empresa o comunicar cualquier auditoría, cualquier información. Ujú. Y Sí. que ¿cómo es? Los correos del agente residente y los correos del CPA, en realidad la función que tienen nada más es informativa. Ahí hay otro problema también, que es un tema, por ejemplo, el tema de los abogados que presentan a veces recursos y que también le llegan correos notificándoles saldos de los clientes, estados de cuenta de los clientes que no tienen nada que ver con la función que está haciendo el abogado. Entonces son situaciones que debe ir corrigiendo la institución, pues, porque no sé Sí. si a alguno de ustedes les ha pasado que les llega correo y ustedes le hicieron solamente un trámite ante la DGI y les llega un correo informándoles sobre asuntos que tiene el contribuyente que nada tienen que ver con el papel que uno desempeñó ante la Dirección General de Ingresos. Sí, de la importancia del correo, comentábamos hace un momento el caso que le decía que el día de ayer el cliente no había revisado el buzón que metieron en el NIT y tenían la sorpresa de una multa que había sido en el mes de mayo. Entonces Ujú. ya han pasado bastantes días y sabemos que eso ya está ejecutoriado. Inclusive ya está la multa en el sistema. Que ese es otro tema que debemos pelear, el tema de que tengamos un buzón específico para notificaciones. Que no sea el buzón este donde aparece todas las cosas que se han presentado de paz y salvo, todo lo que hemos hecho ante la DGI. Debe haber un buzón específico para notificaciones, porque así lo dice el Código de Procedimiento Tributario, que habla de la notificación electrónica. Entonces eso es algo que se debe implementar. Aquí están preguntando, dije, tenemos una fundación privada, ¿estamos obligados a presentar informe anual? Hay que ver qué De tipo de interés asociación. Eso es lo que privada, iba a preguntar. todo depende, ¿no? O sea, aquí en los temas de ONG y de instituciones privadas hemos visto de todo. Hay gente que crea quiere hacer una ONG, pero hace una fundación de interés privada y dentro de interés privada eh, quiere hacer la función de ONG y después cuando vas a pedir los permisos tienes complicaciones. Si vas a crear una ONG que es público, tienes que ir al Ministerio de Gobierno, pedir los permisos en alguna de las instituciones, pasado un año y luego ir a la Dirección General de Ingresos a pedir tu resolución para ser aceptado como sin fines de lucro y que tengas las donaciones. Una fundación de interés privado es otra cosa,
donde se recomienda, los autores de esto, que fueron creados, se recomienda no mezclarlo en el comercio, y es para tener tenedora de activos, ya sea tu casa, ya sea alguna propiedad, algún dinerito, alguna cosa, y lo usan algunas veces hasta como una forma de testamento o herencia, ¿no? Para que ya quede la persona, el beneficiario con esas propiedades. Entonces, una cosa es fundación de interés privado, y otra cosa es fundación ONG, que es la que, y entonces la fundación de interés privado, si no tiene nada, entonces no tiene que presentar nada. Pero, pero he visto fundaciones de interés privado que las convirtieron en ONG. Sí. Aquí están haciendo otra pregunta, dice, ¿un CPA está obligado a registrarse como contribuyente ante la DGI? ¿Un CPA? Sí. Por supuesto, sí, sí. Digo, Pero si ¿no? no factura, no se inscribe, ¿no? A menos que esté una Claro. ONG de servicios contables, ¿no? De que no va a cobrarle a nadie, vive y va al súper o va a Ujú, pagar la luz y dice que, bueno, yo doy este servicio gratis y tengo no sé cuántas personas. Nadie ujú, puede hoy por hoy hacer eso, ¿no? Así que algo tienes que estar ujú. facturando, ¿verdad? Sí, Sí, salvo que no es esa y se dedica a otra cosa. sí. Uno le da respuesta a todas ¿cómo es? Las preguntas que hacen los que están participando del evento, porque sabemos también que hay muchas personas que están estudiando en estos momentos, están estudiando una carrera y tienen interrogantes, ¿no? Entonces, por eso hice la pregunta, pero evidentemente tiene que registrarse. Eh, Dice que con estos temas se puede pensar en responsabilidades penales en contra de profesionales, puede pasar a un nivel que debemos pensar y preocuparnos. Yo creo que esa es una pregunta, Giovanna, que mucha gente se hace con respecto a estos dos vínculos que ha creado la Dirección General de Ingresos con el RUC, por el tema de que también tenemos que ver con el cumplimiento que está en la ley 254. Entonces, esta pregunta es muy interesante. ¿Qué responden sobre ese tema? Ujú. Sí, sin duda, o sea, fuera de lo que son estas resoluciones, en el caso también de los contadores e incluso los agentes residentes, tenemos grandes responsabilidades, multas en caso de no cumplir y obligaciones, no solamente esta del 31, sino en octubre tenemos que tener copia de todos los registros contables de todas las sociedades donde somos agentes residentes. En diciembre tenemos que hacer una declaración anual de quién tenemos copia, de quiénes no, de quiénes tenemos los originales, y luego entonces cada año pedir los registros contables, además de cumplir con las reglas de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Que Así también es. pues, puede tener Sí, grandes responsabilidades. sí, yo agregaría a este punto es que más que traer una responsabilidad a estas resoluciones, es que nos recuerda que tenemos estas responsabilidades. Porque independientemente, digamos que no hayas actualizado el RUT, lo que dijo Giovanna, como agente residente tienes que cumplirlo, porque existen otras leyes paralelas. Y en el caso de cuando firmas una declaración de renta, está el tema de evasión, si es menos de 300.000, y está el tema de defraudación penal, si supera los 300.000. Así que más que traer a la palestra el tema de vinculación, nos vienes a recordar y tenerlo fresco en la mente, porque esto no nace con esta resolución, nace por las leyes que citó yo Bernal, y que la ley 70, creo que si no me equivoco, el 19, Edith, que crea Ujú. el tema de defraudación fiscal y evasión fiscal. Entonces, nada más para tenerlo fresco, ¿no? Y a veces cuando uno, es como cuando cuando nos recordaban el tema de cuando estábamos en pandemia, recordarse lavarse las manos, ya recordarse usar la mascarilla, o sea, uno llega al punto que uno a veces con las amistades uno se relajaba un poco, pero que había que cuidarse. Lo mismo ahora acá. Estas resoluciones nos vienen a recordar que existe esta otra norma, que tenemos la espada sobre la cabeza y hay Sí. que cuidarse. Listen, buenas noches. Buenas noches. Para el licenciado Pacheco. Ahorita que estaba hablando de las de las fundaciones, no, de las compañías de interés privado, las que no solamente tienen casas, sino cuentas bancarias, plazos fijos. Ahora con esta normativa
el mínimo eso no le tocará declarar. ¿Cómo entrarían ellas allí? No Ok, sé si me doy a explicar. sí, clarito, Elizabeth, Ajá, clarito. Mire, es una discusión eh, 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 muy profunda. Por ejemplo, cuando uno va a una fundación de interés privado, tiene depósitos a plazo, tiene un ingreso exento en base al 708 del Código Fiscal. O sea que por renta no es. Pero cuando lo montas al formulario de declaración de renta, te pone a calcular algo que se llama impuesto complementario. Entonces ahí hacemos un alto. Porque el impuesto complementario, ¿qué es? Es el adelanto del impuesto de dividendo. ¿Y qué es el impuesto de dividendo? Es cuando tú tienes una cuota de participación o una acción de una sociedad y la fundación tiene beneficiarios. Pero entonces nos preguntamos, ¿yo como fundación tengo que pagar impuesto complementario, que es un adelanto del impuesto de dividendo, si yo no estoy sujeto al impuesto de dividendo? Entonces, Exacto. son situaciones que a veces, si uno tiene una tesis que no tiene que pagar, entonces, bueno, uso alguna casilla que no tengo que pagar, documentado de que realmente tengo beneficiarios. Pero entonces, alguien me podría acusar de que estoy usando una casilla incorrecta. Pero se tiene que declarar. Tiene que hacerse declaración. Es mi pregunta. Si se tiene que hacer declaración, vamos a ver, ¿quién presenta renta? Dice el 710, el que presenta renta, el que genera renta gravable. Ajá. Y él Y, no es el caso. y entonces no, presenta renta el 710 el que es contribuyente y el 694 te dice que es contribuyente es el que genera renta gravable. Entonces ahí ustedes saquen su propia conclusión. Para mí Muchas no, gracias. para No, mí yo. no, pero igual cada profesional saca su propia conclusión, ¿no? Entonces, porque después me dicen, Pacheco me dijo. Y grabado, ya quedó grabado. Grabado. Muchas Aquí, gracias. Hay muy buen seminario. sí, Y a dice, Giovanna también. si la empresa cambió el contador, lo notifican por alguna revisión al correo de ese contador. ¿Hay alguna ley que ampare a la empresa al momento de pelear por alguna multa que se le imponga porque no recibió el correo en donde se le solicitó una documentación que tiene un límite de entrega? Lo que hablábamos en antes, tienen que actualizar. El correo que debe aparecer es el del Sí, representante legal. ahí no Es todo. olvidemos que el gobierno pasado, Ujú. a través del director pasado, modificó un artículo del Código Fiscal y esto quedó en el Código Fiscal que se puede notificar por a los correos. Inclusive dice que ellos pueden pedir la base de datos del IDAN, no dice IDAN, dice la empresa de servicio, IDAN, llámese Unión Fenosa o, ¿cómo se llama? Naturgy o Naturgy. ENSA, Claro, Digicel, Ujú. Tigo o Cable & Wireless, para mencionarlas todas. Entonces a cualquiera le pueden pedir tu dirección. Entonces Sí, recordemos que ese fue un cambio que hizo el gobierno pasado con nuestro colega Julio Cortés. así es. Bueno, ya no hay más preguntas. Queremos agradecerle de parte del Instituto Panameño de Tributaristas el haber estado con nosotros aquí 1 hora y media más o menos de su tiempo. Le pedimos que abran sus cámaras para tomar la foto final del evento y queremos agradecerte, Jonathan, Giovanna, que no está además que siempre agradecerles que siempre están ahí, miembros del INSPAT además, y les invitamos a todos los que quieran ser miembros de INSPAT, que sean contadores, abogados, banqueros, economistas, financistas, que son bienvenidos y que aquí van a estar siempre constantemente aprendiendo. Carlos, gracias por estar aquí. Carlos Urbina es otra eminencia en esta materia también, que ha estado calladito, ¿ah? Hubieras podido hacer bastantes preguntas aquí y absorberlo, hubiéramos tirado la pelota a Carlos, porque Carlos también es tremendo expositor, así que le agradecemos pues a todos los que están aquí con nosotros y bueno, los esperamos en el próximo evento que va a ser el día 20 con nuestra expositora Mayra Rodríguez, que vamos a hablar sobre el CPT y el Código de Procedimiento Tributario sobre medios de prueba, que es un tema bastante interesante que hay que irnos preparando por si las moscas entra en algún momento a regir el código. Pero Y de si no todos modos, y si no lo demandan y se va todo.
Ya se fue el pedazo de Sí, arbitraje. ya se fue el arbitraje tributario, pero de todos modos no está de más aprender porque esos medios de prueba son los mismos que usamos diariamente cuando tenemos algún conflicto ante la Dirección General de Ingresos o ante el Tribunal Administrativo Tributario. Así que agradecidos de antemano de que estén aquí con nosotros y bueno, buenas noches y gracias, Giovanna, gracias. Y también tenemos que estar pendientes de lo que salga también de la Dirección General de Ingresos, porque hay que ver que nos sacan de sorpresa. Puede ser la planilla 03 que estamos esperando hace rato, o puede ser alguna otra resolución sobre el RUC, o sea, no sabemos qué viene. Gracias, Así Edith, que, por la invitación. como no, que Gracias. tengan muy buenas noches. Gracias, Edith, hasta luego, perdón. muy amable.